Estimados amigos y amigas, estamos en el programa Educación y Cultura. Hoy tenemos un conversatorio con Monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio, obispo emérito de Santiago. Estamos conversando sobre Santo Tomás Moro. Monseñor, hay en la iglesia varios Tomás Moro, varios Tomás. ¿Usted puede decirnos la diferencia de Tomás el Santo, que quería ver para creer, el Tomás Aquino, el filósofo, y Tomás Moro? ¿Cuál es la diferencia entre esos Tomás? Qué bueno que tocamos ese tema, porque hay muchos Tomás santos, Sí. pero tocar estos tres son significativos y nos marcan. Uno es Tomás, el del Evangelio, apóstol de Cristo, que cuando a Cristo lo crucificaron, como siempre, cuando persiguen a uno, se asustan, se alejó y no creyó que Cristo era el Mesías, el Hijo enviado de Dios. Entonces queda que es célebre cuando Cristo resucita, Él no está. Y cuando Cristo se le presenta, Él no sigue creyendo que Él está resucitado. Y Él dijo, si no veo, no creo. Si no meto mi dedo en la llaga, no voy a creer. Y Jesús le dijo, ven, mete la mano. Y de ahí saca la frase esa. Yo soy como Santo Tomás de Aquino, dice la gente, ver para creer. Tomás de Aquino no. Perdón. Ver para creer. Sí. San Agustín tiene una frase célebre que dice, el que cree es el que ve. Y Tomás, y después Tomás, el evangelista, vamos a llamar a Tomás el evangelista. Tomás el evangelista, que nos quede la palabra evangelista, es el que termina creyendo arrodillado, Señor mío y Dios mío, su frase. Y es el evangelista, y él se distingue porque fue a la India, hasta la India, desde Israel, como evangelizador, a predicar el evangelio, a llevar el evangelio. El primer Tomás es Tomás el apóstol, el evangelista. El segundo es, y ese es lo del principio del cristianismo, el segundo es Tomás de Aquino. Él se caracteriza por ser filósofo. Precisamente en estos días leí un dato muy interesante. Dicen, desde ese siglo XIII, Tomás de Aquino sigue siendo un filósofo por excelencia. Todavía hoy permanece vigencia. El otro sigue en vigencia por evangelizador. Y Tomás de Aquino por filósofo. Fíjense, son dos funciones distintas, cristianas las dos. Y el tercero es Tomás de Aquino. Y el segundo es Tomás de Aquino. El tercero no lo confunde los tres. Tomás Moro. Como político. Fíjense que son muy interesantes que ya hemos tocado. Tres Tomás, tienen el mismo nombre, pero tres funciones, tres ministerios, tres servicios distintos en la iglesia. Son evangelistas todos, pero uno es evangelista explícito como predicador, el otro es evangelista como filósofo y el otro es evangelista como político. Muy bueno tocar ese tema. Sí, es bueno porque a veces nos confundimos. Entonces Santo Tomás no sabe cuál de los Tomás es que está hablando. Pero nosotros nos estamos refiriendo al Santo Tomás Moro, el que escribió la Utopía, el que se opuso al divorcio del rey Enrique VIII, el filósofo del Renacimiento. Es un hombre, podemos decir, un político honesto, laico. Laico quiere decir en esta ocasión que una persona que no se dedicó solamente a la vida religiosa, sino que tenía una vida normal, casado, con hijos, y que su hija Margarita fue la que anotó, digamos, muchas de las cosas, las conocemos por lo que su hija escribía sobre él, sobre su padre, Tomás Moro. Quiere decir un hombre de familia, no un religioso como usted que lleva su vida en la religión, fundamentalmente. Sí, pero fundamentalmente, pero fíjate que es muy importante porque todos los religiosos hacen otras cosas. Tomás de Aquino era filósofo y Tomás Moro era religioso también, pero no sacerdote. Yo creo que más que religioso hay que decir sacerdote. No era sacerdote ni obispo, pero era religioso porque él vivió la religión en la política. Eso es muy interesante. Vivió la religión en la política. Bueno, vamos a volver a hablar del grupo
Tomás Moro. Ya sabemos que no es ni el evangelista ni el filósofo, sino el político. Y lo que hablamos es la política. En todas partes la política es, en toda la historia, ¿qué es lo que organiza las ciudades? Es la política, o sea, no es la religión, ni es el deporte, ni son los artistas, sino los políticos los que diseñan las ciudades, las leyes, el funcionamiento, todo eso. Quiere decir, la política es importante en toda la vida, en todos los lugares. Existe la política. Ahora bien, el grupo Tomás Moro se especializa en la política. ¿Quiénes son los fundadores del grupo Tomás Moro en la República Dominicana? Nos especializamos en la política, pero no partidista. No partidista. Sino en la formación política de todos los partidos. Y invitamos a que entren en cualquier partido. Como dice el Papa, entren en cualquier partido, pero fórmense. Y tengan, como tú bien decías, quiero recalcar la palabra que tú decías, yo hablo de ética, pero tú hablas de honestos, que es muy concreto, y es la palabra ética, ahí la honestidad entra dentro de la ética, y es muy bueno decir esa palabra, honestos, y porque es lo que hay que recalcar hoy día. Entonces, la política, el grupo Tomás Moro busca formar política. Por ejemplo, buscamos formar, hay una lección que hay que dar en la política, y es esta práctica. En política enseñamos que el que se corrompe, que no es honesto, pierde el poder. Eso en política. Hasta Maquiavelo, que enseña que hay que agarrarse al poder, dice, para que no pierdas el poder, mata a quien tú quieras, pero no sea deshonesto. Oye eso, no sea deshonesto. Usted sabe que en la historia, Maquiavelo y Tomás Moro estuvieron en la misma época y eran de los filósofos, digamos, más importantes de su época, porque Maquiavelo, a pesar de escribir sobre cosas malas, costumbres malas, digamos, pero era un gran filósofo, era un gran aportador de ideas, de cómo se gobierna, cómo se maneja el poder, cómo se llega al poder y cómo se debe mantener. Pero Tomás Moro tenía otra línea de política, o sea, como dije y repito, sobre la honradez, muy distinto a lo que Maquiavelo explicaba. Pero son personas que aportaron mucho a la política en términos general. Y hoy día la utopía todavía existe, pero las cosas de Maquiavelo, casi ningún político le gusta que le digan que es maquiavélico, pero son de hecho en la realidad, actúan y es un modelo para muchos políticos. La idea de divide y vencerás, de las ideas que tenía Maquiavelo de llegar y mantener el poder. Pues son cosas importantes en la historia de la política general. Sí lo tiene, como tú dices, Maquiavelo tiene todavía su presencia. Por eso digo, son vigentes los dos, por Tomás ejemplo, Moro y Maquiavelo en forma distinta, pero tienen gente que vieron en 1500. Por ejemplo, una frase que la quiero tocar, una frase que existe en mucha gente, muchos dominicanos que me lo dieron en la historia. Un historiador fue que me dijo esta frase, Oya Pons, me dijo que para mucha gente ir a la política es para hacerse con el poder económicamente. Y mantenerlo. Y que eso es una mentalidad que piensa que no es malo. Sí. Hay gente que piensa que ser maquiavélico no es malo. Y sin embargo falta la honestidad, sí, como tú dices. Entonces, Monseñor, ¿quiénes son los fundadores del grupo Tomás Moro? Bueno, los fundadores vamos a citar 4. Está un servidor, que es el que aparece como presidente y asesor. Pero después estás tú, entre los fundadores. Está José Armando Tavares, laico también. José Armando Tavares es un gran funcionario, fue director del ITLA durante varios años y además de las personas que más conoce sobre tecnología moderna en nuestro país, y es uno de los fundadores, como dice Monseñor de la Rosa, de este grupo Santo Tomás Moro, el secretario ejecutivo. Más que secretario, el director. Director ejecutivo. Director del grupo y yo soy como asesor. Muy bien. A mí en los grupos que tenemos así, a mí me gusta siempre que hay un director en todos.
el que lleva adelante los programas, el que lleva todo. Y Carlos Burgos es el otro. Somos 4. Carlos Burgos es un argentino, es residente un argentino aquí en muchos países, que ha tenido experiencia trabajando con usted. Si hemos tenido experiencia sobre todo en las universidades. Él pertenece a un grupo de laicos argentinos que existen en el mundo entero y que se ocupan de cosas laicales, como las universidades, la política. Es un ingeniero que ha sido un ingeniero que lo trajimos para las universidades, pero es tan bueno eléctricamente que lo descubrieron y lo aprovecharon y se ha quedado aquí, no solo por las universidades, sino por su dimensión mundial. Entonces somos 4 y estamos activos. Y por ejemplo, José Armando da cursos en muchas partes, en las parroquias, en muchos lugares. Es un funcionario de la Universidad Madre y Maestra. Estaba. Él sigue esa dimensión. Esto, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de honestidad, un ejemplo en nuestro país de ser un funcionario público, José Armando. Tú has tocado el punto, porque también en la política buscamos no solamente los políticos, sino los funcionarios. Tú tocas, porque lo consideramos que están en la política también. Claro. Pero le llamamos los funcionarios. Mucha gente dice, yo soy un funcionario público, pero sí, pero está en el mundo de la dirección política. Entonces, también es bueno que toque ese tema. José Armando es funcionario, pero está metido en la política. Entonces, nuestros cursos van mirando también a los funcionarios, a los que están en la vida pública. Decimos eso, en la vida pública. Y por eso somos fundadores de ese grupo y volvemos a insistir para formar funcionarios y políticos. Muy bien. Monseñor, el grupo Tomás Moro se dedica, como usted ha explicado, a hacer diplomados, talleres y reuniones, especialmente con jóvenes políticos que están activos en los partidos políticos. Lo que distingue el grupo Tomás Moro es el partidismo con la política. Para nosotros en el grupo, y hablo ya como miembro del grupo, es muy importante la participación de aquellas personas que están en el ejercicio del partidismo, porque son los políticos. Muy pocas personas somos personas interesadas en la política y no estamos en actividades partidarias, que son dos cosas diferentes, pero que se complementan. O sea, un político, como decía Santo Tomás de Aquino, especialmente, tiene el poder de hacer cosas buenas, debiera hacer cosas malas, aunque muchos se desvían y hacen cosas malas. ¿Por qué? Porque el pueblo, la gente que va a votar, vota por las promesas que ofrecen. Y hay muchos políticos que ofrecen cosas que uno sabe que no la va a cumplir, que después que están en el poder, entonces paralizan eso y hablan de otras cosas que ellos quieren hacer. Es muy difícil que un político no esté inclinado a un partido político, porque los partidos son los que obtienen el poder. Ahora, cuando hay elecciones, son ellos los que deciden. Las elecciones, sea de ayuntamiento, sea para la Cámara de Diputados y especialmente para la presidencia, porque nosotros tenemos un regímenes presidencialistas y casi cada dominicano quiere ser presidente de la República y no quiere estar en otras posiciones. Por eso se frustran mucho porque la gente no le da el voto. Pero el grupo Tomás Moro se caracteriza por ser una asociación para formar jóvenes en la política en términos generales. Así es, y bueno que nos volvamos a tocar el tema. Nosotros hemos tenido cursos para partidos políticos, pero no lo presentamos como partidos políticos, sino para políticos. Para políticos de un curso, y hemos tenido cursos para personas de varios partidos. Son los más que hemos tenido. Pero queremos invitarla y decir, los que quieran un curso sobre formación política estamos dispuestos, y no importa el número que vayan. Y puede ser para un partido político, digamos, o para un grupo general que quiera la formación política. Porque
porque hemos tenido las dos experiencias. Volvemos a insistir en que son cursos de formación política. Y queremos insistir otra vez que es muy bueno distinguir entre lo que es política y partido político. Por ejemplo, nosotros, los sacerdotes, tenemos que ocuparnos de la política. Y no podemos prescindir porque ahí está la moral, la ética, den a César lo que es de César, como decía Jesús. Y está la política partidista. Y volvemos a decir, ¿y usted por qué no? Yo no soy político partidista. Usted tiene derecho, tengo derecho a votar, pero no soy de un partido político. Yo puedo decir que voto por un partido, pero no lo digo públicamente. Nadie sabe por qué partido yo voy a votar. En cambio, otras personas como yo también lo hacen así, pero aunque no sean sacerdotes, no dicen a qué partido pertenecen, pero hay otros que dicen yo pertenezco a tal partido. Existe ese derecho. Nosotros, los sacerdotes, renunciamos a ese derecho de decir yo soy de un partido político, porque la Iglesia no lo pide. Y obedecemos en ese sentido. La historia de la formación política en la República Dominicana tiene varias etapas. Después de la muerte de Trujillo, aquí, primero los que eran personas de izquierda o comunistas, se formaron en su mayoría en la acción en Cuba y en la Unión Soviética, en la década del 60. Eso era la gente comunista o gente de izquierda, de extrema izquierda, que tenían formación política en la cual lo desarrollaron muy eficazmente. La gente de tendencia socialdemócrata normalmente estudiaban en Costa Rica en un instituto político que formaron Juan Bosch con un sacerdote costarricense que es el creador del Instituto Político de Costa Rica, que sirvió mucho a la socialdemocracia. Y el IFD fue un instituto de formación de democracia cristiana que funcionaba en Venezuela junto con el partido COPEI. Quiere decir que las personas después de la muerte de Trujillo, jóvenes que se querían formar en política, normalmente salían al extranjero, sea a Cuba, a la Unión Soviética, a Costa Rica o a Venezuela. Después los partidos políticos formaron institutos de los partidos políticos, especialmente el PRD y el Partido Reformista. Pero la formación más que todo era de propaganda partidaria, no de política en términos general. Y hay un vacío en la formación política. Hay que reconocer que la UAS, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, fue una fragua de formación de militantes de izquierda en la República Dominicana. La madre y maestra debió ser una formación, un instituto de formación de mentalidad social cristiana o de la democracia cristiana en todo esto. Sin embargo, no se ha cuajado, aunque hay ejemplos de personas que han salido de esa universidad. Entonces, este grupo Santo Tomás Moro viene a llenar un vacío que hay en la formación política, que antes se hacía en el extranjero, que después se hacía a través de los partidos políticos, pero propaganda más bien, o sea, muy difícilmente un partido político formaba a la gente en política general, sino propaganda de su partido. Entonces hay un vacío en la República Dominicana de formación política y ojalá que el grupo Tomás Moro pueda ser el grupo que ayude a la formación política de los jóvenes. Tú has tocado el tema, ojalá. Esa es una de nuestras metas y aspiraciones. No solamente dar charlas, organizar talleres, dar conferencias, tener un seminario, sino queremos llegar al nivel universitario. Por eso hemos dado ya diplomados. Pero ojalá consigamos el nivel universitario completo. Que haya cursos, que ofrezcamos más maestrías y diplomados sobre política. Y ojalá podamos llegar a la licenciatura en política. Pero tú has tocado un tema que es una meta a conseguir del grupo Tomás Moro. Y entonces nosotros los que hemos trabajado en la fundación, es bueno que oigamos esto una vez más, que una de nuestras metas es llegar, repetimos, a la parte
universitaria, maestrías, másters, o también que podamos llegar a los diplomados y a la licenciatura si es necesario. O sea, es muy necesaria la formación política de la juventud dominicana. Nosotros que ya, digamos, los que estamos al frente del Grupo Tomás Moro, somos personas de edad, quiere decir, no somos jóvenes en el sentido de todo esto, pero la inclinación es la formación de la juventud, porque el futuro político está en la juventud. Hoy día hay caudillos que no quieren que sus seguidores hagan cursos, no quieren que se eduquen, no quieren que se formen para ellos poder seguir manteniendo. Hoy día no se discuten ideas, o sea, se discute el pragmatismo, que es neutro, digamos, en el sentido de atender las cosas que se presenten. Son más maquiavélicos que políticos para el bien común. Bueno, entonces, hay un vacío en el sentido general, que el Grupo Santo Tomás Moro puede ocupar un sitio muy importante si se dedica fundamentalmente a la formación política de los jóvenes. Es una tarea en la cual la juventud, monseñor, puedo decirle lo siguiente. Yo estoy en las redes sociales, yo conozco mucho la mentalidad nacional, he estudiado la forma de proceder. Hoy día hay cientos de jóvenes, hembras y varones, que andan buscando algo nuevo que les sea para su formación. Y hay personas que tienen la formación y no se dedican a dar sus conocimientos a la juventud. Quizá porque sea algo económico en el sentido de que personas trabajan por el dinero, pero hay otras personas que tenemos la voluntad y la vocación de trabajar no por el dinero, sino por los objetivos a lograr. Entonces el Grupo Tomás Moro tiene un plano, tiene una tarea grande para la formación de jóvenes. La juventud anda buscando y el Grupo Tomás Moro está ofreciendo. Quiere decir, esas dos cosas se tienen que compaginar para que los cursos vayan personas que necesitan su formación. La política es una ciencia, es un arte, es una técnica. No se conoce porque usted diga yo simpatizo por fulano de tal, porque aquí la política quiere decir yo me identifico con fulano y ya yo soy político, pero no tiene formación. El mantenerse en el poder es un arte que hay que estudiarlo, que hay que analizarlo, que hay que practicarlo. El ser político se necesita la educación, se necesita uno tener conocimientos. No solamente seguir a un líder, porque ahora la política, yo sigo a fulano de tal y ya yo soy político, no, sino ejercerla cada uno. Entonces la juventud está buscando, y yo le digo, en la cuestión de las redes sociales, muchos jóvenes están buscando y no encuentran. Entonces hay que ofrecerle, y esto es lo que el Grupo Tomás Moro ofrece. Eso tú lo definiste muy bien, tú trajiste el tema del libro de Tomás Moro. Utopía. Es una meta. La palabra utopía significa algo que no está ahí, sino algo que hay que alcanzar. Es una meta alcanzar. Lo que los jóvenes tienen, se puede decir que son de Tomás Moro, una utopía. Están buscando formación. Eso es su utopía, una formación política. Y como tú dices muy bien, muchos lo que siguen es un líder político. Y es la utopía es no seguir a un líder político, sino seguir a la política. Y hacer que los líderes políticos vivan esa utopía. Y para eso es necesaria la formación política. Tú lo has tocado bien y Tomás Moro nos enseña a nosotros que es algo, una meta que hay que alcanzar. Y nosotros debemos colaborar, seguir trabajando, empujando el Grupo Tomás Moro, los que estamos ahí. Y queremos invitar, una vez más, no es fácil, los que quieran pertenecer al grupo, también los invitamos. Ofrecemos, volvemos a decir, cursos, talleres, lo que nos pidan. Tenemos pendientes algunos cursos que tenemos que dar, que hay que tocarlos, tocar las personas que nos han invitado, tocarlas para poder hacer esos cursos, pero también invitamos a personas que quieran formar, ayudar a formarse o formarse.
estamos abiertos a eso. La formación política es necesaria en todas partes, pero hemos visto que a pasar del tiempo, con el problema de la globalización, de no discutir las cosas políticas, de no formarse, está conduciendo a un camino que no sabemos a dónde va a llegar. O sea, no tenemos ideas claras hacia los objetivos. Aparecen personajes políticos, como el caso de Argentina, ahora. ¿Qué ha pasado? Ha llegado un político que venció a un partido que tiene 80 años y que ha estado muchas veces en el gobierno, que tiene experiencia como el peronismo. Sin embargo, un hombre que hace 3 años no era conocido, no tiene ideas muy claras, es una persona que dice una cosa hoy y otra cosa mañana. Sin embargo, obtienen el poder político. Han aparecido otros como Bukele de El Salvador, que ha resuelto problemas que se presentan en un país pequeño, que era conocido por las drogas, los asesinatos y las cuestiones. Quiere decir que aparecen personajes en la política que no tenemos claridad hacia dónde nos va a conducir, porque Bukele tiene cosas positivas, pero acaba de reelegirse cuando la Constitución prohíbe la reelección. Quiere decir que no es un 100% en el sentido de la honestidad de hacer lo que dicen y se establece. Por lo tanto, hay una búsqueda y el Grupo Tomás Moro tiene que saciar esas ansias que hay en la juventud de formarse, de educar, de tener los medios a su alcance para participar eficazmente en la política, sea a través de los partidos políticos, sea como persona, pero hay una necesidad en el país de la educación, de la formación política. Hay una necesidad, y es bueno que tú tocaste el tema. El Grupo Tomás Moro en República Dominicana quiere buscar eso y lo intenta. Pero tú notaste el tema de que es un tema universal, porque son muchos los grupos Tomás Moro, no solamente en derecho, sino en formación política, lo cual indica una vigencia, una actualidad de esta temática y una actualidad de Tomás Moro, su utopía y su formación en política. Lo cual también se ve que es una necesidad, como tú acabas de decir, este conversatorio lo llevamos a los demás para informarnos, pero nos compromete y renovamos nuestro compromiso con la formación de jóvenes para la política. Queremos aprovechar este conversatorio para ofrecer, a nombre del Grupo Tomás Moro, las posibilidades de una formación política, no partidaria, porque hay que aclarar muy bien, política. Si los partidos tuvieran gente de formación, hubiera mayor debate, como hay en otros países, que se debaten los temas, se debaten las ideas. Aquí no se debaten ideas. Uno no sabe con qué idea está tal partido. Conocemos líderes que siguen a líderes, pero no siguen ideas. Y las ideas para nosotros es importante. Tenemos principios, valores y ética que nos animan a poder ofrecer cursos de importancia para la juventud. Y eso debe ser aprovechado. Y este ofrecimiento que hace el Grupo Tomás Moro, aquellas personas interesadas que tengan grupos que quieran formarse en política, se pueden comunicar con Monseñor de la Rosa para que podamos organizar algunas conmigo, actividades. Contigo, con José Armando o con Carlos. Pero se pueden comunicar conmigo, lo facilitamos y lo buscamos, porque organizamos los cursos de diferentes maneras, pero se pueden comunicar, si es más fácil, se comunican conmigo, pero también con los otros fundadores que están en la directiva actual de este Grupo Tomás Moro. El Grupo Tomás Moro ofrece cursos de acuerdo a las necesidades de los grupos. Quiere decir que puede ser un taller de un día, una tarde, un día, puede ser más de varios días, puede ser un diplomado que a veces duran varias semanas. Y en este sentido queremos aprovechar para informarle a todo aquello interesado que el Grupo Tomás Moro tiene acuerdos con la Universidad Pontificia Madre y Maestra
para ofrecer diplomados. Quiere decir que podemos hacer un acuerdo tanto en Santo Domingo como en Santiago para ofrecer este tipo de cursos. En la capital se pueden comunicar con José Armando Tavares, que es la persona director ejecutivo del Grupo Tomás Moro aquí en Santiago, con Monseñor de la Rosa o conmigo, y podemos coordinar, planificar un plan de educación política especialmente para jóvenes. No quiere decir que si hay una persona mayor y tiene voluntad y necesidad de formarse, lo vamos a rechazar. No, se da preferencia a la juventud porque el futuro de la política está en los jóvenes. Ya las personas mayores hemos desarrollado la actividad política que debíamos hacer en nuestra etapa juvenil, pero ya lo que nos corresponde a nosotros es dar estos tipos de cursos, servir de animadores, de profesores, de maestros, como se quieran llamar, para dar formación política. Yo, como Monseñor dije, escribí un libro sobre Tomás Moro y tengo libros sobre ideas políticas que pueden ayudar a la formación de jóvenes, especialmente en principios, valores y ética, que son de las 3 características que el Grupo Santo Tomás Moro se especializa en este tipo de formación. Es cierto, él ha tocado esos temas. Un servidor ha escrito los libros más sobre ética, y tengo un trabajo, y he trabajado mucho con la madre maestra, no desde el punto de vista como grupo de Tomás Moro, sino aparte, cursos, talleres en los que he participado. Y recuerdo siempre uno que es ética y política, un curso que me tocó dar sin estar en el grupo Tomás Moro. Entonces también eso lo recogemos en los libros, también nosotros lo tenemos también a la disposición. Bueno, y quiero ofrecer, mis libros están en palabra multimedia aquí en internet, lo pueden encontrar y lo pueden leer en internet si quieren y si desean. Y buscan un libro, es gratis, libros gratis, Ramón de la Rosa. Están también en venta, impresos, pero también lo pueden encontrar en internet y lo pueden leer electrónicamente aquí en esta publicación. Bueno, el Grupo Tomás Moro ofrece estos cursos de política, de formación política, especialmente para jóvenes. Y esto es muy necesario en el ambiente que nos estamos desarrollando ahora, porque ningún partido político ofrece la formación de sus miembros. Quiere decir, se hace propaganda, eso lo hacen todos, pero una cosa es propaganda y otra cosa es formación. La propaganda es para estimular a los líderes, para dar a conocer sectariamente algunas cosas, pero la política es una formación integral. La juventud necesita tener mayor posibilidad de estudios, tanto en las universidades, en los centros de formación, y el Grupo Tomás Moro es uno de esos grupos de formación política. Tú lo has dicho y es diciente que se dan cursos, que se daban cursos de formación, como tú dijiste, en 3 países. Yo siempre le he dicho a muchos líderes políticos, qué pena que en tu partido no haya formación política. Y la tuvieron y no la tienen ahora, porque no se discuten ideas, sino otras cosas. Promesas, bueno, es una pena. Las discusiones que hay, más se acusan las personas que se presentan programas de hechos para ejecutar. Y más se pelean las personas y eso le hace mucho daño a la política, porque no son ideas, sino son otra cosa. Bueno, Monseñor, como presidente del Grupo Santo Tomás Moro, ofrece a aquellas personas, aunque estén en partidos, porque es bueno que estén en partidos políticos, porque el que está en partido político ya demuestra una tendencia de interés política, eso es muy importante. Y los grupos políticos tienen jóvenes, hembras o varones, muy interesados en prepararse, en capacitarse, en tener conocimiento. Porque si usted solamente estudia lo que dice su partido, está en una tendencia, pero tiene que conocer otras cosas. Por ejemplo,
estamos con las guerras que hay actualmente. Las guerras de Rusia de invadiendo a Ucrania o la guerra de Israel frente a los palestinos de la Franja de Gaza son cosas que hay que estudiar políticamente para uno conocer, pero para conocer eso uno tiene que tener un conocimiento de la geopolítica. ¿Qué quiere decir esto? Saber qué fue la Revolución Rusa, qué fue la Unión Soviética, qué fue la Revolución China, cómo está China actualmente, cómo está la Unión Europea, que fueron las que propiciaron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero ahora están unidas y son una fuerza a nivel mundial, que es la OTAN, que es las Naciones Unidas, porque todo esto tiene que ver con todos los conflictos que se forman. ¿Y cómo nosotros podemos saber eso? Estudiando la política, conociendo las tendencias. Existe el comunismo, existe el socialismo, existe la democracia socialdemocracia, existe la democracia cristiana, existen los populares, existen grupos en diferentes términos. Nosotros en esta área lo que tenemos es más influencia de los Estados Unidos, donde hay solamente dos partidos, demócrata y republicano, que no son ni comunistas, ni socialistas, ni cristianos, sino son capitalistas los dos. Y lo de Europa, que es un ejemplo donde han nacido casi todas las ideas políticas. Entonces tenemos que estudiar, tenemos que analizar, y la juventud tiene el tiempo y la disposición de aprender. Entonces hay que aprender todas estas cosas. Qué bueno que tú tocas estos temas que son y de geopolítica en general, porque uno dice lo que está pasando en Rusia y Ucrania, pongamos, que queda lejísimo de aquí, pero influye aquí, como la geopolítica y como la política, y tú tocas otro tema, no solamente es nacional, sino hay que conocer también la influencia internacional que se tiene. Y el grupo Tomás Moro trata de responder a esos cuestionamientos, y el cuestionamiento que se puede hacer, como tú dices, a la juventud de hoy, responder a esas cuestiones que son generales entre todos, y las llevamos adelante. Bueno, de todas formas, monseñor, lo importante en este conversatorio es que la juventud dominicana sepa que tiene una institución, una asociación o fundación, como se quiera llamar, el Grupo Santo Tomás Moro, que se dedica exclusivamente a la formación política de los jóvenes, que podemos colaborar en su formación desde el punto de vista general. Tenemos, repito, acuerdos con la Universidad Madre y Maestra, tanto en Santo Domingo como en Santiago, para ofrecer diplomados. Algunos de estos cursos las personas tendrán que hacer alguna cooperación económica, porque no todo es gratis, y eso hay que tener, pero que no sea eso el impedimento para la formación de la juventud. Que la juventud sepa que hay una institución en la República Dominicana que se llama Grupo Santo Tomás Moro, que está dedicado a la formación política de los jóvenes. Eso es lo importante, y sea a través o por cualquier medio, aquí en Santiago, con Monseñor de la Rosa o conmigo, o en la capital, con José Armando Tavares o con Carlos Burgo, que nosotros podamos tener un tipo de relación directa entre el Grupo Tomás Moro y aquellos grupos, asociaciones o de partidos políticos que estén interesados en formarse, en educarse políticamente. Entonces, es una oportunidad que se ofrece, que esperamos se pueda ser aprovechado por los jóvenes. Y fíjense, queremos recalcar, insistir en que pueden invitarnos cualquier grupo de jóvenes, cualquier grupo que lo desee, que quiera formarse, sea grande o sea pequeño, esté en partidos políticos, en la vida pública, o quieran formarse, lo hacemos con mucho gusto. Lo hacemos, como tú dices, déjeme decirlo a los dominicanos, con cuarto y sin cuarto, pero lo hacemos. Monseñor, ¿cuál es la experiencia que usted ha tenido con los cursos que se han dado hasta ahora? Una de las experiencias que es gratificante es que los cursos que hemos tenido ahora, la gente ha salido muy contenta.
y nos agradecen. Y hay cursos que nos han pedido que demos otros cursos. Tenemos algunos pendientes así, que ahora no lo hemos podido tener en estos días porque están en campaña política. Pero tenemos, y tú lo sabes, no decimos, pero tenemos cursos pendientes que tenemos que actualizar. Pero la experiencia que yo tengo es que la gente sale muy contenta y sale agradecida. Y eso se ve en que quieren volver a tenerlos, sean charlas o sean talleres, pero sí veo que es muy positivo y eso anima a uno a seguir adelante. Bueno, a través de este programa de educación y cultura, nosotros tenemos el deseo y la voluntad de ayudar, de cooperar en todo lo que esté necesario en la educación y la cultura. Y la política necesita de un proceso de educación. La política no se aprende porque usted entró o simpatiza por un líder político, que tiene derecho a simpatizar. No queremos decir que eso es malo. Pero si se queda solamente en seguir a un líder, va quizá a tener muchos problemas con los mismos miembros del partido o con los mismos. Mientras que si usted se forma políticamente, primero puede ayudar más a su partido, porque va a tener conocimiento, puede discutir, puede tratar, va a dar, porque como dijimos anteriormente, la política es una técnica. Usted está en política y si llega al poder usted no sabe dónde lo van a nombrar, qué va a hacer. Y si no está preparado técnicamente, entonces va a ser un fracaso político. Por eso, tanto los jóvenes, hembras como varones, tienen la necesidad de tener una formación para el día que llega la oportunidad de ser un funcionario, un empleado público o un líder de una comunidad. Entonces, tener los conocimientos generales que puedan ayudar, no a él, sino para servir a su sociedad, a su comunidad, a su familia, a su barrio, porque se puede hacer la política desde cualquier actividad. Hay que estar organizado, que es uno de los principios fundamentales de la política. Aquella persona que actúa individualmente no se puede reflejar mucho políticamente, sino hay que pertenecer a una junta de familia, a una asociación, a un sindicato, a un club social, lo que sea, para ir experimentando la necesidad de estar organizado. Nuestra sociedad necesita estar mejor organizada. Organizada y formada. Como dice, cualquiera puede ser político porque esto es una democracia. Cualquiera puede ser, pero hay que prepararse para ser político. ¿Sabe lo que es tener diputados, senadores, alcaldes que no tienen formación? Eso es muy triste para un país. Ahí van a aprender la norma, vuelvo a repetir, dame lo mío. Entonces, lo que aprenden es esa regla, pero no saben lo que, por ejemplo, formar políticamente, saber, un alcalde que sepa que tiene que mantener los pueblos limpios, que no es como que dame lo mío, mantén los pueblos limpios, resuelve problemas, haz lo que tienes que hacer. Bueno, yo creo, monseñor, que hemos conversado bastante sobre esto de la política y agradecemos a aquellas personas que han visto este programa para saber que tienen a la disposición de usted el Grupo Santo Tomás Moro, que se especializa en la formación de políticos. Me gustaría oír finalmente sus palabras sobre todo esto. Yo quiero decirles a ustedes que a mí me piden muchas veces la bendición. A los comunicadores les digo que un periodista que dice la verdad es una bendición para un pueblo. Le dice la verdad, les ayuda a la libertad. La comunicación periodística de comunicadores son bendición y los políticos buenos son también una bendición de amor, porque los políticos buenos hacen que la caridad cristiana, la caridad que se debe hacer para el bien común, para todos, sea mayor. Les deseo que se formen de verdad para que sean una bendición para los países, que sean benditos porque hacen obras buenas.
Muchas gracias a Monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio por haber participado en este programa de educación y cultura. Muchas gracias.